Muy buenos días. Nos seguimos acercando cada vez más a la Navidad. Es tiempo de Adviento y no olvidemos que es un tiempo de preparación, pero no prepararnos externamente, sino el tiempo de Adviento tiende a señalar nuestro corazón y es ahí donde debemos primero de prepararnos. Si no, corremos el riesgo de estar preocupados por las cosas de afuera, que descuidemos lo más importante y que no seamos capaces de reconocer que es lo más importante. El Evangelio del día de hoy nos habla precisamente de reconocer algo muy propio que en este tiempo de Adviento tenemos que practicar. Y más que practicar, prestar atención para no perder la oportunidad de reconocer que es lo más importante. El Evangelio dice así. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Este texto que escuchamos en la misa del día de hoy hay que entenderlo un poco en su contexto. Está justo después de la transfiguración, que es cuando Jesús toma a sus discípulos, suben al monte, Jesús se transfigura y ahí se aparece Elías y Moisés. Cuando los discípulos van bajando, seguramente los discípulos han de haber recordado que los fariseos, los escribas decían que Elías tenía que venir primero. Hay una profeta en el libro de Malaquías, que es el 12º profeta de los menores, en donde dice que Elías tiene que venir primero a restaurar todo. Por eso Jesús les dice, sí, Elías ya vino, y no lo reconocieron. Hicieron con él cuanto quisieron. Los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Ahora, es un lenguaje simbólico. No es tanto que Elías, la persona de Elías, tenga que venir, sino más bien el ministerio de Elías, lo que Elías estaba haciendo, que era preparar el camino. Juan el Bautista fue lo que hizo, preparar el camino para Jesús. Lo triste es de que los escribas no fueron capaces de reconocer a Juan el Bautista. Por eso lo eliminaron y más adelante, claro, tampoco iban a ser capaces de reconocer a Jesús, a pesar de todos los signos que Jesús les estaba presentando. Lo interesante para nosotros sería preguntarnos, ¿y tú y yo, si seremos capaces de reconocer a Elías? Es decir, si eres capaz de reconocer esos momentos de gracia en tu vida, si eres capaz de reconocer las oportunidades que tienes para que Jesús nazca en tu corazón. Este tiempo, en esta época decembrina, tenemos muchas celebraciones que son solamente un pretexto para poder acercarnos más a la familia. Son solamente un pretexto para poder practicar obras de misericordia. Los regalos que tenemos y que preparamos son solamente un pretexto para poder expresar el amor. De nada serviría que tú agarraras el regalo y se lo aventaras y le dijeras, ¡ahí tienes tu regalo de Navidad! Eso es tanto como no reconocer la oportunidad que tenemos para prepararle el camino al Señor, para preparar nuestro corazón a lo que es más importante. Pero, ¿no será que también nosotros hacemos lo que queremos con estos momentos? Reflexionemos en esto. Los fariseos no solamente no reconocieron el ministerio de Elías en Juan el Bautista,
sino que además hicieron con Juan el Bautista lo que quisieron, porque seguramente fue objeto de crítica, de chisme, de burla, e incluso hasta estuvieron a favor de que lo asesinaran. ¿No será que también nosotros, además de no reconocer las oportunidades que tenemos, las transgiversamos, las destruimos, las aniquilamos, hacemos lo que queremos con estas actividades u oportunidades que tenemos? Cambiemos un poco las frases. Si los fariseos y los escribas no fueron capaces de reconocer la oportunidad que tenían en Juan el Bautista, sino que además lo mataron, es decir, pecaron, ¿no será que a nosotros el día de hoy también nos pasa que no somos capaces de reconocer en el pedir las posadas, por ejemplo, una oportunidad de expresar nuestro amor, de orar juntos y pedir que Jesús nazca en nuestro corazón? Y no solamente no reconocemos esa oportunidad, sino que además hacemos con las posadas lo que sea menos glorificar a Dios. De posadas pasan a borracheras de una manera tan fácil. ¿No será que aquel pretexto de expresar nuestro cariño a través de un intercambio, de un regalo, fácilmente nosotros no reconocemos eso, sino que además se nos hace una carga, un fastidio, y terminamos haciendo algo tan externo que nos duele regalar algo, cuando más bien deberíamos de aprovechar esa oportunidad y tratar de, como dicen, regalar afecto, de verdaderamente expresar una reconciliación, de dar las gracias, de expresar la necesidad. ¿No será que nosotros, cuando vemos a un pobre que nos está extendiendo la mano para pedir una limosna, en lugar de reconocer a Elías, que en ese momento nos ayuda a sensibilizar nuestro corazón y nos da la oportunidad de preparar el camino, de preparar una obra de amor? No solamente no lo reconocemos, sino que además hacemos lo que queremos con él. Son pobres porque quieren, son unos flojos, haraganes. Este tiempo es importante que nosotros nos detengamos. Y así nosotros también podamos ver Juan el Bautista. Hemos estado el domingo pasado y este domingo que viene, Juan el Bautista es una figura muy importante en la liturgia de este Adviento, porque nos enseña cómo preparar el camino, no con cosas externas, sino señalando algo interior, nuestro corazón, que con mucha razón Juan el Bautista, que hacía una acción externa, el bautizar, un bautizo de arrepentimiento, cuando vio que los fariseos venían a querer bautizarse también ellos sin expresar esa conversión interior, Juan el Bautista los despachó de una manera muy rápida, diciendo: ¿quién les ha enseñado a ustedes, hipócritas, a huir del castigo, raza de víboras, por fuera bonitos, por dentro llenos de veneno? ¿No será que nosotros, en este tiempo de preparación, nos estaremos confundiendo y no reconocemos que la Navidad es vivir un poco más en pobreza? Que preparar la cena no es para que nosotros quedemos llenos y gordos, sino más bien para compartir nuestro pan, para compartir nuestro amor. ¿No será que este tiempo de posadas, en lugar de sensibilizarnos para recibir a aquel que no tiene dónde dormir, hacemos un despilfarre de dinero en cuestiones superficiales? Pongamos atención, porque es tiempo de preparación. ¿Pero preparar qué? Preparar nuestro corazón, preparar la disposición que tenemos para amar. Reconozcamos aquel momento en donde nosotros podemos acercarnos y decir: perdóname. Reconozcamos aquel momento donde hay un momento sensible en donde podemos decirle a alguien: te necesito, ayúdame, te quiero, te amo. Si no somos capaces de reconocer esos momentos, tampoco seremos capaces de reconocer la felicidad
el amor, la vida en nuestro interior. Es decir, no seremos capaces de reconocer a Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que nos envía a muchos Juanes el Bautista, que nos envía a Elías a preparar el camino de muchas maneras y que de muchas formas nos sigue hablando. Que sea este Dios quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había un joven que tenía mucho dinero, su papá era millonario. Y ese joven tenía una ambición, quería un Ferrari rojo del año, el carro más caro que había en ese momento. Y el día de su cumpleaños de la mayoría de edad, él le dice a su papá, quiero que me regales el Ferrari. Su papá tenía muchísimo dinero, así que para el papá eso no significaba nada. Y el niño ya iba a poder manejar. El día del cumpleaños, el papá le da una caja al niño. Aquel joven, ya no niño, aquel adolescente, ya joven, no niño, no adolescente, abre la caja y cuando quita la tapa se da cuenta que había una Biblia. Él se molesta mucho, cierra la caja, la pone a un lado, trata de disimular su coraje y termina la fiesta, agarra todas sus cosas, como ya era mayor de edad. Ese día se va de la casa sin despedirse de su papá, sumamente molesto por la avaricia que él creía que su papá tenía. A los pocos días el papá muere. Y aquel joven que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su papá, tratando de arreglar todas las cosas, regresa a su casa, la casa de su papá, para arreglar todo lo de la funeraria y ve que había dejado en el escritorio de su cuarto esa caja de cumpleaños. Él la abre y cuando saca la Biblia, al mismo tiempo se cae un llavero. Él agarra el llavero, no entiende qué era ese llavero, baja la cochera y se da cuenta que ahí estaba el Ferrari rojo que él quería. A veces nosotros nos cegamos mucho y no somos capaces de reconocer en los detalles el gran amor que nos tiene. Esta historia tan superficial, pero que quizás nos debe de dejar pensando. ¿Tú quieres vivir en paz? ¿Tú quieres vivir en amor? ¿Tú quieres vivir en armonía con tu familia? ¿Tú quieres sentir la felicidad en tu corazón? Dios te está dando un regalo. Este tiempo de Adviento hay muchas oportunidades para acercarnos a esas personas y tomar el regalo del amor, tomar el regalo de la paz, tomar el regalo de la vida. ¿Y cómo lo tomamos? Desenvolviendo nuestra lengua y expresando nuestro amor. No hay otra forma de poder vivir en paz que expresando nuestro deseo en acciones concretas, diciéndole a las personas cuánto las queremos, cuánto nos duele el que nos hayamos ofendido y que nos necesitamos unos a otros. Seamos capaces de reconocer esos momentos, porque reconociéndolos será cuando seamos capaces de recibir a Jesús. Que tengas un excelente día.